Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Varias semanas antes de la Navidad, en las calles, en los centros comerciales, en las casas, ya se ponen los luces y los signos navideños, sin que fuera Navidad. Es tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Pero bueno, la gente se adelanta. Lo que me sorprende es que los quitan antes de tiempo, porque la Navidad todavía no ha terminado. Termina mañana el tiempo de Navidad. Entonces, por eso digo, se ve que el mundo anda un poco al revés, porque los ponen antes, y también los quitan antes. Bueno, pues hoy es una fiesta muy importante dentro del tiempo de la Navidad, que es la fiesta del bautismo del Señor. Y no porque Jesús lo bautizaran de niño, no. De aquella no existía
ningún sacramento del bautismo, al contrario, tenían un rito que era la circuncisión, que se hacía a los 8 días de nacer. Entonces, el bautismo del Señor era distinto del nuestro, consistía en lo siguiente, concreto en este caso. Juan, que le llamaban el Bautista porque bautizaba, era un profeta que predicaba e invitaba a la gente a cambiar de vida, a arrepentirse de sus pecados, si era un ladrón a dejar de robar, si era un maltratador pues a dejar de maltratar, y así sucesivamente a convertirse de los pecados. Y entonces, como señal de arrepentimiento, iban a que Juan también los bautizara, es decir, los metía en el agua y volvían a salir. No era un sacramento, era un signo, bueno, interesante. Y va Jesús y se pone en la fila de los pecadores, es decir, de los que están arrepentidos, y van a que Juan los bautice. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y Jesús qué necesidad tenía de bautizarse? Si él era el Hijo de Dios, si él no tenía pecado ninguno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo hacía? La respuesta es muy sencilla, para darnos ejemplo a nosotros. Jesús se sometió a todas las normas y costumbres de la gente de su tiempo, aun siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que dice, yo no pierdo el tiempo en, no sé ni ir a misa, yo ¿para qué voy a bautizar a mis hijos? ¿Para qué me voy a confesar? ¿Para qué voy a participar? Es decir, Jesús, que no necesita, nos da ejemplo. Y nosotros, que somos pecadores, pues a veces nos creemos autosuficientes. Por eso digo, es importante el ejemplo de Jesús. El evangelista San Lucas, hemos leído el Evangelio, nos dice que cuando Jesús fue bautizado selló, eso es una forma de expresarse, una voz que decía, este es mi Hijo el amado, escuchadle. Es decir, que a partir de aquel día, Jesús, que había vivido totalmente pasaba desapercibido en su pueblo, se empezó a dar a conocer a la gente como el Hijo de Dios. Hasta ese momento era sencillamente el hijo del carpintero. Bien, entonces, claro, después Jesús, cuando mandó a predicar a los apóstoles, les mandó ir, predicar y bautizar. Les mandó bautizar, pero claro, el bautismo de Jesús es distinto. El propio Juan decía, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más importante que yo, que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, que es realmente, nuestro bautismo es para que se produzca una transformación realmente muy grande. Sin embargo, yo qué sé, hay veces que da la impresión de que el bautismo es simplemente pasar por agua a los niños. Y me explico lo que quiero decir, no es una ironía, es verdad. Es decir, si tú tienes un niño, o tenéis un familiar que tiene un niño, una niña, y lo trae a la iglesia a bautizar, y le echan el agua, y hacen una comida familiar pues muy buena y muy entretenida, y se encuentran los tíos y los abuelos, pues me parece bien. Pero si todo queda en eso, pues diríamos sirve de muy poco. Si solo es pasar por agua al niño y no se le deja trabajar al Espíritu Santo, pues no hemos hecho nada. El bautismo es como una semilla de fe. Yo me pregunto, y perdonadme que me desahogue, en esta iglesia ha bautizado algo más de 500 niños, también algún adulto, pero algo más de 500 niños. Y yo me pregunto, ¿y esos niños ahora dónde están? Algunos tienen ya pues 20 y tantos años, pero llevan una vida cristiana, se dejan guiar por el Espíritu Santo, aman a Jesucristo, se esfuerzan en conocerlo, llevan una vida de oración. No lo sé, pero desde luego tenía que ser impresionante si esos 500 niños y sus familias vivieran auténticamente la fe. Pero claro, si traes al niño a la iglesia, a que le echen un poco de agua, y ya no vuelves hasta la primera comunión, incluso ya después ni siquiera a confirmarse, alguno tal vez a casarse,
pues, ¿qué hemos hecho? Yo no diría, no sé, perder el tiempo, no, porque la gracia de Dios es muy grande, pero tendría que hacernos pensar en la importancia que tiene estar bautizados, que es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo, es que a veces es como si estuviéramos fríos, entumecidos. Hay una frialdad en el campo de la fe. Yo no es que quiera ser negativo, pero es que es así, lo estamos viendo. Nuestra sociedad se ríe de estas cosas, no se compromete. Entonces, claro, falta el fuego del Espíritu Santo. Y esto es lo que tendría que hacernos cambiar. El bautismo ha sido muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Yo hago una pregunta, no para que me lo respondáis, sino para que la respondáis cada uno a sí mismo. ¿Recuerdas? Recordar no, pero ¿sabes qué día te bautizaron? Porque parece una tontería, pero si el bautismo ha sido importante, igual que celebras el cumpleaños, pues no sería menos importante celebrar el aniversario del bautismo, por lo menos saber cuándo fue. Mirad, pues si no lo sabéis, preguntad. A mí aquí no me podéis preguntar, bueno, sí, los que hayan sido bautizados en Columbriano, San Andrés o Bárcenas y los del Buen Pastor, no creo que haya aquí ninguno que haya bautizado, no sé que haya algún niño. Pero es interesante, ya es un detalle, el dar importancia al bautismo, el saber cuándo lo hicieron y sobre todo que sea comprometerse. Jesús, a raíz del bautismo, ya se comprometió de lleno a cumplir la voluntad del Padre, a entregarse a los demás. Que el bautismo que hemos recibido un día no sea simplemente un pasar por agua, que nos comprometa a vivir la fe, a buscar a Jesucristo, a conocerlo, a orar juntos, a formar parte de la comunidad. Hay veces que vienen familias, sabéis la costumbre es bautizar a los niños el domingo en la Eucaristía, porque el bautismo es una incorporación de la persona que se bautiza a la iglesia, a la comunidad. Entonces a mí la verdad es que no me parece un signo muy elocuente el que se quiera bautizar al niño al margen de la comunidad. Vamos a hacer una fiesta familiar. No. No es una fiesta para la intimidad, es una celebración comunitaria. Es la comunidad la que recibe a un miembro suyo. Y claro, ese miembro después tiene que participar en la vida de la comunidad, no esporádicamente. A veces hay tiempo para todo. Yo esta Navidad, sinceramente, lo he pasado muy mal y he estado disgustado y enfadado y a veces está cabreado. A ver que desaparecieron los niños. Tenemos un montón de niños de catequesis, más que muchos colegios de Ponferrada. Yo digo, pero bueno, se los tragó Herodes, que mató a los niños, no sé, de verdad, me da mucha pena, porque al pensar los niños que vendrían con eso, pienso en sus familias, que pasan olímpicamente de todo, de verdad. Y es que aunque uno quiera ser positivo, tiene que disgustarse, tiene que pasarlo mal. Les preguntaba yo a los niños, ¿fuisteis a la cabalgata? Sí. ¿Llovía mucho? Sí. Mirad, algo tiene que cambiar para que tomemos en serio el bautismo. Es una semilla de fe, pero si la semilla no se cultiva, no sirve de nada. Imaginad que tenemos, yo que sé, una finca llena de frutales, de cerezos, todos ellos en flor, impresionante. Viene una helada, se heló todo y no hay fruto ninguno. Y el año siguiente lo mismo, y el año siguiente lo mismo. Pues diríamos, esto es inútil, vamos a hacer lo que Jesucristo, cuando fue a una higuera a coger higos y no tenía, y se cabreó tanto que la maldijo. Dijo, pues no tengas más que se seque. Bueno, hasta Jesucristo se cabreaba. Entonces, de verdad, tomemos en serio nuestro bautismo. Dejemos el Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Busquémosle, escuchémosle. Que el bautismo, el cristianismo no sea solo un acudir a los entierros o cosas de difuntos. Yo en alguna de mis parroquias digo, ¿qué pasa? ¿Que tiene que morirse alguien para que vengáis a la iglesia? Es que es triste, de verdad. Es religión de vivos, no de muertos. Bueno, pues que esta Eucaristía nos ayude a renovar con alegría, con entusiasmo nuestro bautismo y a comprometernos de verdad.